Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video y esta sería la segunda parte de un video que anteriormente publiqué acá en mi canal, más enfocado a la selección de Portugal y Cristiano Ronaldo con respecto al próximo Mundial 2026, donde si no lo has visto te lo estaré dejando por acá arriba o acá abajo en un link en la descripción, donde estuvimos analizando diferentes hechos y elementos que nos indican que Portugal y Cristiano Ronaldo llegarán bastante lejos en esta próxima competición, llegando a semifinales, inclusive a la propia final. Sin embargo, en este análisis nos estaremos enfocando más en la selección mexicana y diferentes elementos que nos hacen pensar como mexicanos que este mundial sí sea el bueno y que este mundial 2026 sí lleguemos a hacer historia con respecto a todos los años anteriores. Elementos que apuntan a que la selección mexicana realizará un papel histórico en esta próxima competición. De igual forma, reitero como en el video anterior que este video no pretende ser una predicción o una teoría conspirativa sobre el mundial, sino es más un análisis de elementos y sucesos que han estado pasando recientemente. Por ejemplo, México llega al mundial con una racha de 8 partidos sin perder. Nos enfrentamos contra Panamá por allá de enero, donde quedamos 1-0, después a Bolivia otro 1-0, la goleada que le metimos a Islandia de 4-0, después nos enfrentamos por allá de mayo contra Portugal donde quedamos un 0-0, que podrá ser no un marcador espectacular, sin embargo cabe recordar que Portugal jugó con sus titulares a excepción de Cristiano Ronaldo por lesión acá en el Azteca. Posteriormente, otro empate contra Bélgica, 1-1, dos selecciones que son favoritas entre las selecciones que participan en el Mundial, como lo es Portugal y Bélgica. Después un 2-0 contra Ghana, un 1-0 contra Australia y la goleada que le metimos a Serbia de 5-1 en Toluca, dándonos una racha de 8 juegos sin perder, 15 goles a favor y solamente 2 goles en contra en lo que va del año 2026, lo cual pone en una sinergia positiva a la selección mexicana. Esta buena racha que ha tenido la selección se debe en gran parte a la buena solidez que tiene detrás de su cuerpo técnico, de la cual habla Osvaldo Sánchez. Y esto lo quiero decir ante las cámaras, para que digan, Osvaldo lo dijo desde antes. Nunca en la selección mexicana había visto una estructura tan sólida. Director de selecciones nacionales, Duilio Davino, un personaje que fue campeón con Tecos, fue campeón con América, fue campeón con Rayados como jugador, fue mundialista en Francia 98. Jugó, fue campeón como directivo en Rayados, no recuerdo si en América. Entonces este chavo sabe lo que es estar dentro de la cancha y fue campeón. Cepa ganadora. Y es el que dirige el tema deportivo. Segundo que te pongo en ese organigrama, Rafa Márquez, el auxiliar del Vasco. No tengo que decir lo que Rafa es. Crack. Y el tercero, el Vasco, que a muchos le puede o no gustar cómo juega, pero tiene toda la experiencia del mundo. 3 condicionantes que casi nunca habían existido en la selección. Cuarto y el más importante, México. Por más que critiquemos a la selección, cuando llegue el Mundial nos vamos a volver locos cuando la Hormiga González o Raúl Jiménez marquen el primer gol. Y esa sinergia positiva puede llevarnos a hacer historia. Porque si quedamos en primer lugar del grupo, las cosas se pueden acomodar para llegar muy lejos. Entonces yo sí veo un mundial histórico para México. Es decir, por primera vez en mucho tiempo la selección mexicana tiene un cuerpo técnico que de verdad está interesada en ver trascender a la selección, junto con esa sinergia positiva que los representa, como por ejemplo ese liderazgo indiscutible de Rafa Márquez y la experiencia del Vasco Aguirre. Ya que siendo sinceros, la directiva de la selección mexicana realmente nunca estuvo interesada en ver trascender a la selección y más que eso simplemente buscaron el beneficio económico y los intereses por detrás a particulares e intereses privados. Y recientemente salió una película llamada México 86 que se encuentra disponible en Netflix, que realmente les recomiendo muchísimo verla porque realmente ahí se detalla cómo es que funciona los intereses políticos y económicos que realmente son la principal
principal narrativa del mundial, ya que como mencionamos en el video anterior de Cristiano Ronaldo y Portugal, realmente el mundial es un show con puros intereses económicos y políticos por detrás, donde la FIFA es la verdadera protagonista y la que verdaderamente mueve los peones, es decir, los países a voluntad, y ellos son los que deciden quiénes pasan a las siguientes rondas. En esta película podemos reflexionar también cómo es que la FIFA y los directivos, los más grandes, son los que realmente mueven estas piezas a voluntad simplemente por un beneficio económico, ya que el 99.9% de las personas piensan que el mundial se basa pura y netamente en factores futbolísticos, en donde los jugadores, entre más jóvenes sean, más talentosos sean, donde entre más jugadores estén jugando en la Liga Premier, en la Liga de España, en ligas europeas, mejores posibilidades tienen para alcanzar la copa. Sin embargo, la verdadera estructura y el motor del mundial es la FIFA moviendo hilos para que las selecciones lleguen hasta donde ellos decidan que una selección va a llegar, en donde estos factores futbolísticos les facilita a ellos mover las piezas para que las selecciones lleguen hasta donde ellos quieren que lleguen, y así sucesivamente hasta la final del mundial y hasta quién va a ganar el mundial. Curiosamente, en el año 2020, Franco Escamilla invitó al famoso hipnotista John Milton a su canal de YouTube para que pudiera hipnotizar a manera cómica, al principio por lo menos, a varios integrantes de su equipo de trabajo, en donde al estar bajo hipnosis, varios de los integrantes de su equipo realizaron algunas predicciones sobre el futuro, al John Milton realizar una ascensión progresiva en el tiempo bajo hipnosis. Y recientemente se volvió viral el clip donde su colega Paco Maya especialmente comentó al estar bajo hipnosis que Cruz Azul sería campeón en el año 2026 y que en este mismo año probablemente la selección mexicana sería semifinalista del mundial. Si no lo has visto, te dejaré por acá un pequeño fragmento del video, y si lo quieres ver completo, de igual forma te lo estaré dejando el link acá abajo en la descripción. Oigo, una pregunta que nada que ver, pero tengo una duda. ¿México ya ganó alguna Copa Mundial? No, llegó a semifinales. ¿Cuándo? No sé, es que a mí me dejó de gustar el fútbol porque a partir que me hice comediante. Oye, ¿Cruz Azul fue campeón alguna vez? Sí. Bendito Dios. ¿Qué año? ¿No sabes? 2026, más o menos, 2026, no me acuerdo bien. Bueno, perdí la mesa, pero Cruz Azul fue campeón. De hecho, fue cuando México en el 2026 fue cuando llegó a las semifinales. Pero de ahí, pues ya es mucho. Ahora, sabiendo que a la FIFA lo único que le interesa es el poder político y económico detrás de cada mundial, entonces analicemos de cómo a la FIFA le va a convenir y de cómo inclusive puede que ya tengan planeado que México llegue por lo menos al sexto partido en este mundial, lo que significa llegar a cuartos de final. Bien, el primer partido que tenemos es ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, en donde todas las casas de apuesta inclusive mantienen como favorito a México por encima de Sudáfrica, y viendo en términos futbolísticos, México también está muy por encima de Sudáfrica, por lo cual nos llevaríamos 3 primeros puntos ganándole a Sudáfrica sin ningún problema. Después viene la prueba de fuego contra Corea del Sur, el cual se jugaría en el Estadio Akron en Guadalajara, y de igual forma, ese sí sería un partido muy cerrado, y supongamos que nos llevamos el empate, en donde nos llevaríamos un punto. Posteriormente cerraríamos la fase de grupos contra Chequia en el Estadio Azteca, y de igual forma que con Sudáfrica tendríamos una superioridad local, superioridad futbolística, y también nos podríamos llevar los 3 puntos, dando así un total de 7 puntos para la fase de grupos, y pasaríamos como superlíder de la competición en fase de grupos. Ahora, al pasar como primero de grupos y al existir los 16avos de final en esta por primera vez en un mundial, nosotros pasando
a los 16avos de final jugaríamos en territorio nacional, de igual forma en el Estadio Azteca, y a la FIFA no le conviene que México salga de territorio nacional debido a la venta de boletos masiva y tan cara que suele estar en México para la selección mexicana, ya que si nosotros pasamos como segundo o tercero de la competición de la tabla en fase de grupos, a la FIFA no le conviene porque automáticamente tendríamos que salir e ir a Estados Unidos a competir en Dallas los 16avos de final. Ya que si la selección se queda en México, eso significa más ventas de boletos y a un mayor costo por encima del promedio a comparación de si se realizase en Estados Unidos los 16avos de final. Ahora, esos 16avos que antes no existían sería el cuarto partido para la selección mexicana, lo cual de igual forma se nos facilitaría porque iríamos contra un país que pasó de panzazo en su fase de grupos y que quedó como tercero en la fase de grupos. De esa forma pasaríamos al quinto partido, que serían los octavos de final y que también se va a jugar en territorio nacional, en donde iríamos contra el segundo lugar del grupo B o F, el cual sería una selección europea o sudamericana un poco más fuerte, pero al estar de localía y al tener el peso de la gente, México pasaría a los cuartos de final, en donde a la FIFA una vez más le conviene que México siga jugando en territorio nacional. Pero una vez que pasemos a cuartos de final, entonces ahí sí ya estaríamos solos, porque cuando pasemos a cuartos de final, ahí tendríamos que viajar a Miami para disputar el partido de cuartos de final con la selección mexicana, en donde ahí sí ya nos tocaría una selección favorita para ganar el mundial y donde ahí sí ya dependeríamos completamente de nuestro propio fútbol. Y quién sabe, chance y pasemos a la semifinal, lo cual sí le doy un crédito porque en el video pasado, si no lo han visto, donde yo hablé sobre las posibilidades que tiene Portugal y Cristiano Ronaldo de llegar hasta la final del mundial, hablamos de que la única forma en que México se puede enfrentar a Portugal sería en semifinales. Y nosotros hablamos en ese video que los Simpson sacaron un capítulo donde Portugal y México se enfrentaban en una final de un partido de fútbol y ganaba Portugal. Pero ese partido, al recopilar todos estos elementos, nos hacen pensar que no se trataba de la final, sino se trataba de la semifinal, porque esa sería la única forma en que Portugal y México se puedan encontrar en la semifinal. Y hasta ahí sería lo máximo que pudiésemos llegar nosotros hasta esa semifinal y por lo tanto nosotros nos iríamos a competir por el tercer puesto. Pero para ese entonces, todo México celebraría que la selección nacional esté compitiendo por el tercer puesto del mundial y para nosotros va a ser como si hubiésemos ganado la Copa del Mundo. Inclusive si llegamos a cuartos o a semifinales, para nosotros sería como ganar la Copa del Mundo, porque realmente México nunca de los nunca va a ganar una Copa del Mundo, pero ese logro va a significar tanto para el pueblo mexicano después de años y años de decepciones y de fracasos de la selección mexicana. Es decir, tendríamos garantizado, gracias a la FIFA, llegar a cuartos de final y a partir de ahí, cuartos y semifinal dependería únicamente de nuestro fútbol y de la selección, de acuerdo a estos elementos y a este análisis. De esta forma, México sería el caballo de Troya o la sorpresa, al igual que lo fue Marruecos en el Mundial pasado de 2022, donde llegó hasta la semifinal, en donde la FIFA escoge ciertos países para hacer la sorpresa de cada mundial. En el pasado le tocó a Marruecos o eligieron a Marruecos y al parecer en este próximo mundial la sorpresa o el favorito para hacer la sorpresa va a ser México.
Y esto también respaldaría la teoría y el video que vimos anteriormente con el video de Franco Escamilla, donde su colega predijo al estar bajo hipnosis y al avanzar en el tiempo que México llegaría a la semifinal del Mundial. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo es posible que una persona pueda realizar una predicción y haber acertado 6 años después de que se realizó esa hipnosis? Y es que ya nos estaríamos metiendo en términos de regresión de vidas pasadas y de viajes al futuro a través de hipnosis. Pero básicamente cómo funciona esto es que pasado, presente y futuro no existen por separado en el universo, sino que pasado, presente y futuro están existiendo al mismo tiempo en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando esta persona, que es John Milton, este hipnotista, logra que la persona o el sujeto separe su conciencia de su mente inconsciente, en ese momento es como puede acceder a su inconsciente y entonces realizar ese viaje cuántico del cual habla para que la conciencia o el verdadero yo o la verdadera persona del sujeto pueda viajar al futuro o simplemente cambiar de frecuencia hacia el futuro y pueda a través de un walkie-talkie, literalmente, que es el cuerpo, pueda comunicarse con esa persona del futuro y preguntarle ciertos eventos del futuro. Un ejemplo muy sencillo es la televisión. Cuando nosotros estamos viendo un canal de televisión y le cambiamos, por ejemplo, a Canal 5, estamos viendo una película en Canal 5, pero al mismo tiempo existen muchos otros canales que simultáneamente están pasando una programación. No es que solamente exista la programación de la película de Canal 5 que estamos viendo, sino que al mismo tiempo hay varias programaciones en diferentes canales pasando al mismo tiempo. Entonces, lo que hace este hipnotista es simplemente cambiar de canal, cambiar de frecuencia las ondas de pensamiento neuronal del sujeto bajo hipnosis para llevarla hacia el futuro. Sin embargo, esto es de forma muy resumida, ya que este tema es muy extenso, muy amplio y muy interesante. Si lo dejan acá abajo en los comentarios, podemos hablar más al respecto sobre este tema. Esto con respecto al papel que desarrollará la selección mexicana rumbo al próximo Mundial 2026, de acuerdo a este análisis y estos elementos. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos países que son favoritos para la FIFA este año para ganar el próximo Mundial y llegar hasta la final? Y es que algo muy interesante es que la FIFA para cada Mundial siempre saca una intro antes de que empiece el Mundial, para que cada vez que una selección vaya a jugar o cada vez que se realice un evento previo a un partido, todas las televisoras del mundo puedan mostrar esa intro oficial lanzada por FIFA. Lo más curioso es que en cada una de esas intros han mostrado de forma oculta a los finalistas de cada mundial antes de que inclusive empiece el mundial, o muestran al ganador de ese mundial antes de que inclusive empiece el propio mundial. Al momento de yo estar grabando este segundo video, ya salió la intro del Mundial 2026 a una semana de que arranque el Mundial. Sin embargo, al yo haber grabado la primera parte, todavía no salía la intro oficial del Mundial 2026. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al canal oficial de la FIFA de YouTube y buscamos la intro oficial que utilizaron durante el Mundial de Sudáfrica 2010, podremos ver que en el segundo 22 revelan que el campeón, como sabemos, de ese año iba a ser un país con una jersey de color rojo. Veámoslo. ...2021-22...
justamente ahí es donde un jugador alza las manos como celebrando una victoria de un partido o como si hubiese metido un gol, y ese jugador casualmente lleva un jersey de color rojo, haciendo referencia a España, el cual fue campeón en el 2010, justamente en ese segundo 22. Doble dígito 2. De forma similar, si nosotros buscamos ahora la intro oficial que utilizaron en el Mundial de Brasil 2014, donde la final fue Alemania versus Argentina, podemos ver que ellos colocan en un segundo similar quiénes iban a ser los finalistas. Veamos. Y justamente ahí, en el segundo 22, otra vez como en el Mundial pasado de 2010, en el segundo 22, doble dígito 2, muestran varias banderas, pero curiosamente la bandera de Argentina y de Alemania se encuentran en el centro, haciendo referencia a la final de ese Mundial. En donde el campeón se encontraba a la derecha, el cual en este caso era Alemania. Muy similar a la intro de Qatar 2022. Y una vez más, en el segundo 33, doble dígito 3, podemos ver que la bandera de Argentina y de Francia se encuentran en ese segundo, haciendo referencia a la final de ese mundial. Y una vez más, para la intro de este Mundial 2026, realizaron una intro un poco más compleja donde se muestran más elementos. Analicémoslo. Por ejemplo, la intro al inicio, justamente en el primer segundo, podemos ver en cámara lenta que la Copa del Mundo gira en una especie de cubo donde se muestran varias banderas o varios rectángulos, donde los primeros 3 rectángulos de la parte de arriba son en color blanco, azul y rojo, y los rectángulos de la parte de abajo tienen un color verde, azul y rojo, haciendo referencia a los países de posiblemente esta final para este Mundial 2026. Posteriormente, el video continúa en una especie de cubo donde se encuentra girando sobre su propio eje. Y si nosotros lo vemos de igual forma en cámara lenta, el cubo que se encuentra girando en varias piezas muestra tonalidades en color rojo y en color verde al inicio, y posteriormente 2 estadios con color azul y rojo. Y cuando llegamos al doble dígito 1, es decir, al segundo 11 de esta intro, podemos ver que se ve en ese cubo el estadio donde se va a jugar la final, que es el MetLife Stadium, y una pantalla con 2 círculos, uno en color rojo y uno en color azul, haciendo referencia posiblemente a esta próxima final, en donde la jersey de
un país va a ser de color rojo y el jersey del país contrincante va a ser de color azul. Lo cual, si nosotros lo sumamos a los otros elementos que hemos visto a lo largo de este video, posiblemente una final entre Portugal contra un país donde los colores de su jersey principal sea azul, blanco y rojo, en donde dos países coinciden con esas características, los cuales son o Francia o Países Bajos, haciendo congruencia con el nivel de fútbol que tienen y las posibilidades que tienen para ganar un mundial. Y curiosamente hay un analista, inversor y matemático alemán llamado Joachim Clement que ha logrado acertar a través de un modelo matemático que él mismo inventó a los últimos 3 ganadores de las últimas 3 Copas del Mundo, en donde en el 2014 a través de su blog, Clement publicó quién iba a ser el ganador, en ese caso Alemania, después lo volvió a hacer en Rusia con Francia y en Qatar con Argentina. Y curiosamente para este 2026 predijo o a través de su análisis publicó que el campeón serían los Países Bajos. Veamos esta entrevista. It just turns out that I seem to have been lucky 3 times in a row, and hopefully, at least when it comes to my neighbors in the Netherlands, a 4th time in a couple of weeks' time. To be perfectly honest, this all started 12 years ago as a bit of a joke, as you might imagine, as an exercise in showing to the world that economists think they can predict absolutely everything, even if they have no clue. And then the worst thing happened. I got it right 3 times with that model. Any economic model can only approximate the outcome of any given match. In fact, it's only about 50% that the model can actually forecast. The other 50% are, quite frankly, luck. And what I do in the model is I add a component of luck to each team. Entre Portugal y Países Bajos. Al sumar todos estos elementos podemos concluir que de alguna u otra forma todo esto que hemos hablado tanto en la parte 1 como en la parte 2 tiene congruencia y puede que las probabilidades se inclinen hacia esos resultados. Sin embargo, al igual que mencioné en el anterior video, en el fútbol como en cualquier deporte, las probabilidades y cualquier modelo matemático siempre te van a llegar al 50% de asertividad, aunque tengas todos los elementos, solamente vas a llegar al 50%, porque el otro 50% depende únicamente en los factores del momento presente del juego. Inclusive la propia FIFA, quienes eligen quiénes avanzan y quiénes no, a veces no les sale esa jugada, lo que también podría suceder en este próximo mundial, en donde aunque tengan ya un plan trazado, cualquier cosa puede suceder en el camino, tanto factores de decisión de ellos como factores que no sea decisión de ellos. Es decir, puede que inclusive de último momento ellos cambien el plan y elijan a otro país ganador o a otra potencia ganadora. Como también puede ser que ya tengan elegido a un ganador, pero de último momento se les salga de las manos muchos factores, o por ejemplo una goleada o un penal que marquen por accidente, se les desborde el río y entonces no tengan el control y no les salga como ellos lo planearon. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible que la FIFA pueda elegir a voluntad quién avanza y quién no cuando existen muchos factores? Y es que los que saben de fútbol saben que hay decisiones que realmente cambian la dirección del partido. Y todo se basa en comprar a un árbitro o a un jugador, a un defensa, a un mediocampista, a un portero, a un director técnico, a un director deportivo. Pero normalmente como máximo solamente basta con comprar
dos personas o dos individuos que sean relevantes en el partido, debido a que este tipo de decisiones importantes hacen a que la dirección del partido sea completamente otra. Si tú como FIFA, por ejemplo, que tiene todos los recursos del mundo, adquieres a un director técnico y haces que ese director técnico deje en la banca a jugadores decisivos o que cambie a jugadores decisivos en ciertos minutos del partido, o por ejemplo con un portero en donde haga que se equivocó en una tajada o que salga de una forma no correcta, de forma muy disimulada, son tipos de decisiones que la gente piensa que fueron accidentales o error humano, pero que por detrás de la cortina no saben los negocios que se hicieron. Lo más típico también es, por ejemplo, un árbitro, en donde la decisión de cierta falta o de cierto penalti marque la diferencia por completo del partido. Sin embargo, todo está por verse en este próximo mega show llamado Mundial 2026, en donde está a punto de comenzar y veremos qué es lo que nos tienen preparado. De momento hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, dale like, dale en el botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas futuros videos que podamos subir.